En esta oportunidad me toca exponer acerca de la predicación y la tarea del predicador como comunicador. Cuando hablamos de la predicación, estamos entrando en el terreno de la homilética. Y sabemos que la homilética es el arte de predicar y también de conversar, comunicar y hacer un discurso. Por lo tanto, todo predicador que tiene que tener sus herramientas y principios básicos para que pueda exponer con eficaz. También la preparación de los sermones tiene que ser extraído de la palabra del Señor. Todo predicador tiene que ciertas cualidades, y esas cualidades son su personalidad, su estilo y su voz. Una de las cualidades del predicador es la personalidad. Y nosotros podemos definir la personalidad como la diferencia individual que constituye a cada persona y la distingue de otra. Y la personalidad nos hace que seamos diferentes, únicos en esta tierra. En la predicación comunicamos la verdad divina a través de la personalidad humana. Primero podemos mencionar que un buen predicador es sincero en su predicación, ¿no? Y el auditorio se da cuenta de la sinceridad del predicador y es aceptado. También una de las cualidades de la personalidad es emocionalmente maduro, ¿no? Y ser emocionalmente maduro debe saber controlar, ¿no?, sus emociones, ¿no?, su madurez. Tiene también autocontrol de sus emociones, ya dijimos, ciertos factores de su personalidad. Y esos factores son los siguientes. Primero, su relación con Dios. La vida del predicador debe tener una relación íntima con Dios antes, en la preparación de los sermones, en la comunión con el Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo el portador de la palabra de Dios, la que va a guiar. Relación con el Dios mismo, con nosotros mismos. Debemos mantener una relación con nosotros mismos y también relación con la Escritura, porque toda prédica debe ser extraído de la palabra de Dios. Y con el mundo también, conocer el mundo actual en que vivimos, aplicarlos, la palabra de Dios, al mundo actual. La segunda cualidad es su estilo. El estilo del predicador involucra el caso correcto de palabras expresadas en forma correcta. Cada predicador tiene un estilo diferente. Hay predicadores que tienen un estilo que le atrae a la gente. Hay otros estilos que a veces le aburre a la gente, ¿no?, por su estilo. Entonces el predicador debe superar esa deficiencia. No puede el estilo separarse de las ideas, ni el carácter mental del hombre. Es la encarnación del pensamiento. El estilo es la encarnación del pensamiento. El predicador debe mejorar su estilo, debe ser evaluarse por sí mismo y mejorar su estilo. Hablar correctamente el idioma, ¿no?, que sean bien pronunciadas y claras a la vez. Las pausas y el empleo de frases y las palabras agrupadas facilitan la comunicación. Es importante considerar este asunto. Debe saber cuidar su voz también, ¿no? El predicador debe aprender a cuidar su voz, que es importante. Ser claro en su dicción, en ideas, saber escoger figuras adecuadas de retórica. Hay 5 congregaciones, según Costas, y lo voy a mencionar en este momento. Una congregación apática, mentalmente escucha el mensaje, pero no acepta, es apático.
¿no? La otra congregación es crédula. Esta congregación escucha, lo retiene el mensaje del predicador y lo recibe con gozo. El hostil desconfía de la predicación. Es alguien que desconfía en lo que dice y cuestiona. Y el que duda, le cuesta trabajo entender, porque muy probablemente esa congregación de repente no está de acuerdo con el predicador, porque de repente usa términos que la congregación no entiende. Entonces eso también empieza a poner en duda la predicación, no entiende. Y finalmente hay congregaciones que están mezcladas de todo este tipo de congregaciones. Finalmente, la última cualidad del predicador es su voz. Todo predicador está en la obligación de cuidar su voz y modular correctamente. Se aconseja que no debe pensar mucho en la voz, sino tener algo que decir y saber decir. También cuidarse de las afectaciones habituales y comunes. Lengua empleado por el predicador real, natural, tono verdadero. También corregir el lenguaje desagradable al oído. El lenguaje desagradable, a veces los predicadores utilizan palabras, digamos, subido de tono, o también palabras que no están concuerdo con la palabra de Dios. Entonces es un lenguaje desagradable que desagrada a la congregación. Hablar con la boca y no con la garganta es otro consejo. También aconsejan hablar para ser oídos. Es importante, ¿no? El predicador debe ser cuidadoso para hablar, ¿no?, con una voz apropiada para que la congregación escuche, ¿no? Porque ocurre también, el predicador predica para la parte de adelante, pero para la parte de atrás prácticamente no escuchan. Entonces la congregación, los oyentes no se sienten cómodos porque no están recibiendo la palabra de Dios. Y debe también variar la voz de acuerdo a las circunstancias. Subir y bajar, pero tiene que ser una voz promedio, ¿no?, si es necesario. Educar la voz, el predicador debe hacer ejercicios para tener más fuerza en su voz y mantener claro. Son consejos que tiene que recibir el predicador y tiene que poner en práctica. Finalmente, cuidar la garganta. El ventilador que hay en el auditorio puede afectar al predicador, y tomar bebidas frías también puede afectar su garganta y puede perder la voz. Entonces el predicador tiene que tener bastante mesura en la forma como predica, y las bebidas y otras cosas que afectan la voz tiene que tratar de cuidar. Y los antisépticos bucales ayudan para el cuidado de la voz. Finalmente, todo predicador tiene que considerar su personalidad, su estilo y su voz, y todo esto debe estar integrado en la predicación para el logro de los objetivos.